Foto tomada por la hermana Marta Lombardi. Naturalmente, mi curiosidad por buscar aquella foto se volvió casi obsesiva y traté de averiguar qué podía ser la foto, aunque ya había adivinado que el libro podía ser el cuaderno del amor. Al seguir trabajando en la clínica Humanitas, me di cuenta del sufrimiento de tantas personas hospitalizadas. A algunos les contaba mis experiencias con el Padre Pío y con mi familia, y a menudo conseguía aliviar un poco el dolor. Recuerdo a un chico ciego muy joven que todos los días me pedía que le contara cosas buenas del fraile de Pietrelcina. Al cabo de unos meses me enviaron a la DHL de Asago y perdí la pista tanto de mis compañeros como de este chico, del que supe poco tiempo después que había muerto a causa de una grave enfermedad. Desgraciadamente, el dolor primero por la muerte de Luigi Gaspari, luego por el fallecimiento de mi padre al año siguiente y después por el de este chico a finales de 1997, aún iba a aumentar. En febrero de 1998 fui a visitar a mi madre, que estaba casi paralizada en la cama. Cuando me vio llegar, me llamó y me dijo que se le había aparecido la Virgen María, diciendo que la había visto a los pies de su cama. La Virgen se había presentado como la Inmaculada Concepción y añadió que había pedido a la Madre de Jesús que mirase por sus hijos, es decir, por mí y por mis hermanos. La Virgen le respondió, sí. En aquel momento, sin embargo, se me ocurrió que muchos años antes mi madre había visto a la Virgen y le había dicho que, cuando la viera por segunda vez, tendría que prepararse porque iría a por ella. Cuando se lo recordé a mi madre, supo quitarme elegantemente este mal pensamiento. El 17 de abril de ese mismo año recibí una llamada telefónica de casa de mi hermana comunicándome que mi madre había sido hospitalizada con un tercer derrame cerebral. Regresé a Liguria muy preocupado y me dirigí inmediatamente al hospital de San Remo. Llevé conmigo una fotografía del Padre Pío y se la puse en las manos a mi querida madre. Recuerdo que, aunque estaba en coma, ya no podíamos quitarle la foto de las manos. Al cabo de unos días la situación de mi madre se estabilizó y volví a trabajar a Milán. Reanudé mi trabajo habitual hasta que una tarde, después de haber trabajado durante el turno de noche, me fui a descansar. Recuerdo muy bien que era el 5 de mayo de 1998. Lo recuerdo porque cuando el Padre Pío estaba en vida, ese día del año era su onomástico, y todos sus hijos espirituales iban a San Giovanni Rotondo a celebrarlo. Y mientras dormía, mi jovencísima y bellísima madre se me apareció en sueños. Vino hacia mí, me abrazó fuerte y me dijo, «No te preocupes, hijo mío». Me desperté con gran alegría, incluso pensando que se recuperaría. La noche del 11 de mayo estaba solo en casa, en Milán, y de repente oí un gran estruendo en el armario. Pensé que alguien había entrado para hacerme daño. Cuando entré en la recámara, por supuesto, no había nadie. Al día siguiente, mi hermana Pía me telefoneó para decirme que mi querida madre se había ido al cielo. Mi hermano Emilio se encargó de los preparativos del funeral de mamá y cuando le acompañé a la funeraria, le dije que el entierro se celebraría al día siguiente. Él, casi riendo, me dijo, «Mira que lo hacen siempre 2 días después». E insistí, «Lo harán mañana». De hecho, el funeral estaba previsto para el día siguiente, casualmente el 13 de mayo, festividad de Nuestra Señora de Fátima. Una vez más, mi madre había dicho la verdad y la Virgen había cumplido su promesa. Volví a Milán para reanudar mi trabajo con gran dolor, pero al mismo tiempo sentí una serenidad en mi corazón que solo ella podía haberme dejado. Recientemente había estado trabajando de nuevo como seguridad y conserje en la fábrica de Unilever en Galliano. Después de mi turno de noche y mientras volvía a mi casa de Milán en autobús, a un cierto momento oí que me llamaban por mi nombre, y la voz era precisamente la voz de mi madre. No pasaron muchos días y mis sueños del duermevela volvieron a la vida. Una mañana me encontré en la sacristía de la iglesia de Bordiguera Alta, Santa María Magdalena. Recuerdo que estaba oscuro. Entré y vi al párroco, don Pío Mauro, que me mostró
cómo algunos sacerdotes y monjas se comportaban mal, y como yo sabía perfectamente que había ido a verle el año anterior, justo antes de que muriera, para contarle mi experiencia y la importancia del cuaderno del amor, le respondí: Padre, pero cuando vine a verle el año pasado ya le había contado estas cosas. Padre, ahora que está con el Señor, ¿quién era el Padre Pío? Respuesta: Elías. A la segunda pregunta yo temblaba de miedo por su respuesta. Padre, ¿quién era el doctor Luigi Gaspari? Giovanni, respondió. La tercera pregunta fue esta: Padre, ¿y usted quién era? Y yo soy un hombre que ha rezado mucho. Sentí que me estaba despertando y que el duermevela estaba por terminarse, pero en el último momento conseguí hacerle una pregunta más. Padre, ¿cómo llego a la iglesia? Piero, esto no lo sé, pero encontrarás los canales adecuados. Cuando desperté de este maravilloso sueño, estaba cada vez más convencido de que tal vez tenía una tarea importante que llevar a cabo, incluso contra todas las adversidades que el maligno me ponía delante. Después de 3 meses ocurrió un episodio que me recordó aquel sueño. De hecho, un día, mientras estaba solo en la portería del trabajo, decidí llamar por teléfono al arzobispo de Génova y mis intenciones eran intentar hablar con el entonces cardenal Tetamanzi. En la oficina me dijeron que el cardenal estaba ocupado, pero que podía hablar con su secretario, el padre Guido Marini. Cuando me pusieron con el padre Guido, mis palabras por teléfono fueron estas: Soy un hijo espiritual del padre Pío y tengo un librito que el padre consideraba muy importante para la salvación del mundo. El padre Guido, nada sorprendido ni escéptico, me contestó que se lo llevara. 2 días más tarde me sentí muy feliz de ir a Génova para encontrarme con el padre Marini. Me quedé hablando con él durante 2 horas. Hablamos también del difícil tema de la reaparición de Elías, padre Pío, y del apóstol Juan, Luigi Gaspari. También le hablé de la vez que llevamos el cuaderno del amor a los jugadores del Milán y el Milán ganó la Copa de Europa. Prueba evidente de que las palabras del librito tenían el poder del Espíritu Santo. Si no recuerdo mal, también me dijo que era aficionado del Milán. Me gustaría dejar claro que, si una persona va a hablar con un prelado o ministro de la iglesia y dice una tontería, a los 10 minutos se acaba la conversación. Mientras que don Guido Marini, ahora monseñor y asistente del Papa, primero de Benedicto, ahora de Papa Francisco, me escuchó por 2 horas. Siendo él discípulo del cardenal Siri de Génova y profundo conocedor de las Sagradas Escrituras, al marcharme me dijo: podría ser todo verdadero. Carta enviada por don Guido Marini a Piero Drioli. Arzobispado de Génova, Génova, 24 de septiembre de 1998. Egregio señor Drioli. El cardenal ha leído sus escritos y le desea todos los bienes del mundo en el Señor. Con sentimientos de cordialidad, Guido Marini, secretario. Regresé a Milán confiado después de ver cuánto tiempo me había dedicado don Guido Marini y recordando el sueño de don Mauro, que me había asegurado de que encontraría los cauces adecuados, pensé que ya había llegado el momento de poder entregar el cuaderno a la iglesia. Sin embargo, pronto comprendí que los tiempos se alargarían una vez más. Mientras tanto, pasaban los meses y mi relación con la señora Rosa Berlusconi mejoraba día a día. Me trataba casi como si fuera su propio hijo. Magdalena me regaló entonces un audiocassette de una conferencia que Luigi Gaspari había dado en mayo de 1994 en Salsomaggiore. Tras escuchar la grabación y oír que Luigi Gaspari hablaba expresamente de la tarea que le correspondería al presidente Berlusconi, le di una copia a la señora Rosa, que inmediatamente después de escucharla quiso que hiciera otra copia para entregársela directamente a su hijo Silvio en Roma. La víspera de Pascua de 1999 vi un sobre en el buzón y casi me desmayo,
cuando me di cuenta de que la carta venía de Arcore y el remitente era el presidente Silvio Berlusconi. La leí de un tirón y pensé que haberla recibido el Sábado Santo podía ser una hermosa señal profética. Silvio Berlusconi, Secretaría Personal, Roma, 2 de marzo de 1999. Querido señor Drioli, el honorable Berlusconi ha recibido con gran placer su carta y desea agradecerle sinceramente su conmovedor testimonio de fe. Me pide asimismo que le asegure que meditará detenidamente sobre los documentos que ha tenido la amabilidad de enviarle. Con mis más cordiales saludos, Nicolò Querci. Egregio, señor. El libro está disponible en Amazon. Enlace en la descripción. Maranatá, ven Señor Jesús. Amén, aleluya.